saldremos mejores. Hoy vamos a hablar de la única herramienta que tenemos para cortar la distancia entre los más ricos y los más pobres. Vamos a hablar de redistribución, de mantenimiento del estado de bienestar, de la base de nuestro sistema, del sostén de los débiles, de solidaridad. O sea, prima, vamos a hablar de impuestos. Pensaba que ibas a decir que era el sexo. Lo que nos separaba de los también, que estás ricos. Si quieres hablamos luego de eso. Por favor. ¿Sí? ¿Te apetece hacer un poco de terapia de este tema? Sí. Bueno, pues nos sacamos esto de encima cuanto antes. A lo mejor se te quitan las ganas de follar con lo que voy a decir ahora y con el audio que vamos a poner. ¿Por qué vamos a hablar de impuestos? Pues porque... Pues para que tengáis formación fiscal, para que nuestras mejorcitas no vayáis por ahí como vacas sin cencerro y para que no digáis jamás burradas como las que suelta por ahí Núñez Feijóo. Que el gobierno se está forrando con el incremento de la luz y con el incremento de la gasolina. ¿Por qué? Porque el 50% del precio de la luz y el 50% del precio de los carburantes son impuestos. Well, caballero. O sea, cuidado porque esta persona puede dirigir el país en un momento determinado y es que se abre la boca y sube el pan. No sabe distinguir... La feyoada, vamos, o sea... No sabe distinguir entre gobierno y Estado, eso por un lado. Nos preocupa bastante que llegue al gobierno, como dice Inés, que alguna mejorcita, por favor, le mande este episodio por si esto sucede en algún momento y que este señor se entere de que... Bueno, de que si va a ser gestor de lo público, que la recaudación de impuestos no es para que se la gaste en pedicuras y en griferías de oro, que igual es en lo que se cree que se puede gastar el IVA. No va así, señor. Esto es mentira, lo que ha dicho de que el gobierno se está forrando, es pernicioso y es mentira y es antieducación fiscal de 100 maneras diferentes. Primero, porque con los impuestos no se forra a nadie, porque los impuestos se redistribuyen, a no ser que le toquen a un partido malversador de fondos públicos, que a este señor le sonará. Well. Segundo, porque el impuesto de hidrocarburos, además, no va para el Estado, sino que gran parte va para las autonomías. Una de ellas, la suya, caballero, por ejemplo, claro, la suya. Que vamos. Y tercero, porque el PP está haciendo como si esto del impuesto de los hidrocarburos le hubiera pillado por sorpresa, cuando en realidad es un porcentaje pactado con el PSOE para recibir fondos europeos. O sea, es que esto ya está hablado en es una gran Bruselas. mentira. Pero efectivamente, cariño, ¿tú estás preocupada de a qué van tus impuestos? Pues no te preocupes, que te lo vamos a resolver. Lo primero es que efectivamente hay una serie de gastos y una serie de necesidades que vas a experimentar a lo largo de tu vida, que podrás satisfacer por tus propios recursos y con tus propios medios, pero hay otras que efectivamente la satisfacción individualizada no resulta posible, sino que es preciso atenderla de forma colectiva, aunando precisamente esfuerzos a través de una aportación por cada uno según la porción de sus ingresos. Estos gastos, yo para mí creo que todos los tenemos en la cabeza, pero por si hay alguno al que no le queda claro, en vez de poner tonterías y papeluchos impresos con una Times New Roman mala en las mangueras de las gasolineras, les decimos lo que viene a estar siendo. Gastos sanitarios destinados a construcción y mantenimiento de hospitales y centros de salud, a adquisición de equipos y aparatos médicos, adquisición de medicamentos. Cuando tú pasas tu tarjetita sanitaria y te dan el paracetamol por 1 céntimo. Eso tiene un precio, cariños. Educativos, como los ocasionados por la construcción de centros escolares, material didáctico, equipos informáticos o mobiliario, pago de sueldos a su personal docente. Cada vez escasea más y más recortado. Habla con tu comunidad autónoma cuando todo esto falle, porque hay alguien de ese dinero que se lo está quedando. No te preocupes. Culturales y recreativos, como por ejemplo equipar y mantener museos, bibliotecas, parques, jardines, seguridad y defensa, nuestra queridísima policía, los bomberos, que también nos gustan, yo qué sé. Yo estoy fatal. Pago de las pensiones, prestaciones por desempleo cuando te quedas sin curro, prestaciones con ayudas de carácter social, destinados a la construcción y mantenimiento de infraestructuras como carreteras, autovías, autopistas, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y por supuesto también la recogida de basuras, abastecimientos de agua potable, esa que han intentado, ya han hecho approaches de privatización, y también el transporte público. Todo esto, o sea, todo ese dinero que te retienen, que tanto te molesta, efectivamente, a mí también, pero es imposible que lo sufragases tú por tus propios medios. Entonces, bueno, Nerea, yo creo que al final eso queda bastante claro. Los impuestos son la herramienta que tiene el Estado para limar las desigualdades, que es pues una obligación constitucional. La Constitución prevé la intervención del Estado en su dimensión social para trabajar
y corregir las desigualdades y para socorrer a los más débiles, porque todos vivimos en sociedad y en comunidad, en las situaciones de crisis, como por ejemplo la que estamos viviendo. De los impuestos saldrán las ayudas a los transportistas que están en una situación muy precaria y que por eso están en huelga. De los impuestos han salido los ERTEs, por ejemplo, y de los impuestos también ha salido, y de esto no he oído quejarse a Núñez Feijóo, los rescates a las cajas y los rescates a las autopistas, que de eso sí, pues nos podíamos cabrear, ¿no? Yes. Efectivamente, nos podíamos cabrear y bastante. Tenemos en cuenta también que hay una página web que es muy interesante, que es directamente dondevanmisimpuestos.es, ¿vale? Que te explica esto por comunidad autónoma. Porque efectivamente, como ella bien decía, no solamente estamos hablando aquí a nivel estructural estatal, sino que nosotros vivimos como una especie de pequeño federalismo, ¿no? O sea, al final, o sea, en un estado en el que hay gran competencia que efectivamente está delegada a las comunidades autónomas. Entre lo cual, por supuesto, para que tú lo sepas, más del 50% va a la protección y promoción social. ¿Esto qué quiere decir? Prestaciones económicas, en su mayoría pensiones. Esos abuelos a los que llevan arrastrando para que echen su voto al Partido Popular, bueno, pues que sepan que efectivamente esto también se bebe del estado de bienestar. También va gran parte al desempleo. Y luego después, las actuaciones de carácter general, que eso es otro de los grandes bloques, son transferencias a otras administraciones públicas y deuda pública, que tenemos un buen hueco aquí en España. Que tenemos un buen Hombre, huevo. llevamos aquí, o sea, yo aquí veo una cantidad, tía, yo es que esta cantidad, mira, no la sabría ni leer. Yo me acuerdo en segundo de primaria, tía, es que yo no sé, son 527.000.107.000 euros de millones, 763.220. Te lo buscas. Cariño, ¿qué te hemos dicho antes? Artísticas. Absolutamente al azar esta cantidad, o sea, no es un número, no es dinero, eso es imposible. Tía, esto es muchísimo dinero, ¿eh? Es tremendo. A ver, que me gustaría meterme yo en una habitación con esos billetes, puedo hacerme un videoclip con la Rosalía. Pues eso sí. También es verdad. Pues sí. ¿De dónde sale la pasta? Pues según la progresividad fiscal que debería imperar en el estado de bienestar, pues quien más tiene, más aporta. Esto no siempre funciona así. De hecho, ahora estamos en una situación de desigualdad bastante tocha que viene de la crisis de 2008, que ha elevado la distancia entre ricos y pobres. Ya haremos un programa especial sobre desigualdades porque estamos en una situación bastante alucinante que os resumo. En la cúspide de la pirámide, ahora mismo, de pasta y de recursos, hay un club de 1.000 millonarios que es un 0,001% de la población. Esta peña, durante la pandemia, ha visto como sus fortunas crecían un 14%, mientras que 100 millones de personas, a la vez que esto, se veían abocadas a la extrema pobreza. Después del COVID, el 10% de la población más rica concentra el 76%, o sea, el 10% de la peña, toda esa gente que estará seguramente en los papeles de Pandora y de Panamá, buscad las listas, concentra el 76% de la riqueza de todo el planeta. Y esta concentración de riqueza, cariños, no es un accidente natural. Esto sucede porque hay políticas neoliberales que lo favorecen y que vienen trabajando para la desigualdad, haciéndonos creer que existe la meritocracia exactamente desde los años 80. Pero además hay algo que tengo que añadir, Nerea, y es que al final subir la tributación de a los ultra ricos es precisamente algo que vamos a tener que plantearnos necesariamente, Nerea, tarde o temprano, pero por el hecho de que la deuda, o sea, el generar deuda continuamente, no es una solución plausible, porque al final, tía, va a generar, o sea, quiero decirte, una elevación de los precios, que eso es lo que está ocurriendo al final, y una inflación que al final pues es un impuesto y es una situación que afecta a las personas con menos recursos. Entonces, que es una situación como que está pasando ahora, en plan de a mí el otro día mi primo me decía, no, es que no van a volver a subir ahora el salario, y vamos a volver a estar en el mínimo. Y yo le decía, claro, estupendo. Y yo digo, ¿y a ti eso te da para pagar algo? No, pues ya está, ahí tienes la respuesta. Es que te da igual que te suban el salario mínimo si no tocan otra serie de cuestiones. O sea, la gente que cobra 1.000 pavos, el resumen de lo que venimos a decirte es que la gente que cobra 1.000 pavos pues ya no se le puede saquear más. O sea, ya no puede saquearnos, es una palabra un poco de Núñez Feijóo, perdonad, esto no lo he dicho, ¿vale? Ya no puede mantener la gente que cobra clase media, salario mínimo, pymes, no pueden mantener el peso de lo público ellos y ellas solos. Hace falta peña que los ricos, los súper ricos, los que defraudan, los de los papeles, los de los paraísos fiscales, arrimen el hombro. Las eléctricas que han tenido beneficios históricos, las empresas del IBEX 35 que han tenido beneficios históricos, casualmente en los momentos de mayor crisis
que hemos vivido mundialmente, porque tanto la crisis de 2008 como la del COVID han sido a nivel mundial, han sido crisis globales. El tema de la redistribución, que parece una movida ultrabolchevique, vale, esto históricamente ha sucedido. Resulta que en situaciones de emergencia, que quizá eran menos de emergencia que la que estamos viviendo ahora, como es después de la Segunda Guerra Mundial, es verdad, en la que las economías capitalistas se encuentran con una situación en la que tienen que limar las desigualdades, en la que tienen que reconstruir. ¿Qué hacen en ese momento? Pues subir los impuestos a la gente que tiene más pasta, y en ese momento los impuestos se acercan al 70%. He encontrado un dato contra la igualdad de oportunidades, el libro de César Rendueles, que os lo recomiendo bastante, que es el siguiente. En Reino Unido, en los años 40, si alcanzabas el umbral de las 100.000 libras, el Estado se quedaba con 9 de cada 10 libras extra que ganases. Esto es casi todo. ¿Por qué se hacía? Esto es como un salario máximo, porque estamos hablando mucho del salario mínimo y concentrándose en el salario máximo, o sea, en el salario mínimo. Anda que si pusiéramos un salario máximo o un tope de beneficios en fortunas absolutamente obscenas, como las que vemos día tras día en las noticias, anda que no nos iría mejor. Esto era un salario máximo encubierto. La historia es que no era tanta gente la que ganaba estas burradas. Y esto, que parece pues una cosa que ahora te tacharían de comunismo, pues es una herramienta de sostén del estado de bienestar que es bastante efectiva y que ya se ha utilizado en economías capitalistas en momentos de emergencia. ¿Estamos en un momento de emergencia? Sí. A sacar pasta de los que tienen más, a contribuir, a arrimar el hombro. Bueno, de hecho, efectivamente, luego después lo que tú estabas comentando, que es muy interesante, se hace especialmente a través de un mecanismo que es el impuesto del IRPF. Y a propósito de ello, este programa, porque se inicia la campaña de renta a partir del 6 de abril hasta el 30 de junio. Entonces, el IRPF es un impuesto que es el que mayor recaudación tiene. O sea, no son los impuestos indirectos del IVA, ¿sabes? Sino que es, o sea, no son otro tipo de gravámenes, sino uno que pesa sobre directamente pues la nómina que tú cobras. Entonces, al final los expertos se encuentran con un sistema en el que genera escasas ayudas con este tipo de sistema a familias desfavorecidas. Vale. Y efectivamente también estimula el fraude en algunos colectivos de autónomos, que esto también pasa, en plan de no, pues es que al final, o sea dime tú que levante la mano el que no ha escuchado a un taxista o a una peluquero, a un peluquero, de decir en plan de no, bueno, yo al final trabajo por tramos, ¿sabes? Bueno, y si no declaras esos tramos, ¿qué pasa? Sí que es cierto que los taxis hay algunos que les meten como un número de kilómetros, y entonces si ellos declaran una cosa y presentan otra, ahí la tienen liada y te pueden hacer la paralela, pero hay gente que asume correr ese riesgo. Entonces, hay algunos, o sea, quiero decirte, hay algunas movidas, y es que efectivamente tú hablabas de que en la Segunda Guerra Mundial, a partir de 100K en Reino Unido, lo que hacía la peña era dar 9 libras de las 10 que cobrase a partir de esa cuantía. Pero en España no. O sea, en España, a partir de un umbral máximo de 175.000 pavos, ya da igual. O sea, da igual si cobras, si eres Cristiano Ronaldo o cobras 175.000 euros anuales, que hay una distancia amplia. A ver, Cristiano Ronaldo ya no está tributando aquí, pero era el ejemplo que siempre se ponía. Perdón, soy muy mayor. Pero es verdad, ¿sabes? O sea, que al final, claro, eso, pues a ver, ¿te parece justo? ¿No te parece justo? Bueno, pues a mí, pues no, a mí desde luego, efectivamente. Estamos vigilando además los tramos de autónomos, 100 eurillos para arriba, 100 eurillos para abajo, y no vigilamos estos tramos de 100 millones de euros. Yo alucino, te lo juro. O sea, has hablado del truquete que puede hacer el pequeño autónomo para defraudar mínimamente IRPF, pero en realidad los resquicios por los que se escapa la panoja de verdad tienen que ver con el fraude fiscal. 483.000 millones de dólares, unos 425.000 millones de euros. Esto es lo que un estudio calcula, un estudio de State of Tax Justice 2021, que calcula que se va en la evasión de las grandes empresas y de las grandes riquezas. Esto, o sea, esta cantidad daría para, que está en paraísos fiscales y demás, esta cantidad sería suficiente para cubrir 3 veces el coste de la compra y distribución de 2 dosis de la vacuna del COVID para toda la población mundial.
Este es el cálculo. Ese es el dato. Y voy a volver un momento al tema del fraude fiscal, porque también de forma encubierta hay un pequeño fraude fiscal con los lobbies dentro del IVA, que es el impuesto de valor añadido que efectivamente se pone sobre algunos de los productos. Estos productos sobre los que se grava, ¿vale? Hay algunos bienes y servicios que tributan con un tipo reducido del 10 y súper reducido del 4%. Y hay algunos que están exentos. Pero esos beneficios fiscales del IVA se deberían conceder a bienes y servicios de primera necesidad, que luego pues no se hace porque hay algunos lobbies, insisto, que presionan. Como por ejemplo, pues insisto, el tema de la tasa rosa. O sea, la tasa rosa lleva exigiéndose que por favor se elimine. Las compresas y los tampones y las comas menstruales. Y las comas menstruales. Pero luego después dicen, pues si no lo cogemos por esto, no te preocupes que ya subiremos nosotros el precio. Y ese es el puto drama. Y luego la Viagra tiene IVA hiperreducido, que es alucinante. Mira, es que no nos compensa lo de la... Es que, sí, he traído a tu cabeza. Sí, empezábamos hablando de Pablo Motos y ahora de repente pues... Y en fin, yo también quería señalar algunas cuestiones, como por ejemplo mitos y no mitos que teníamos en torno al tema de la renta, y efectivamente no se pagan en España más impuestos que en el resto de países europeos. De hecho, el 40% de los ciudadanos, 8 puntos más que hace un año, creen que en España la presión fiscal es mayor que en otros países europeos, pese a que las estadísticas demuestran lo contrario. Así que queríamos también partir como un poco de eso. Lo que nos debería preocupar, de verdad, es el fraude. O sea, si los impuestos son los que mantienen el Estado, de bienestar y existen grandes fortunas porque cada vez hay más ricos, porque cada vez hay más desigualdad, cada vez la clase media se está empobreciendo más, esa distancia se está alargando. Ya te digo, ya haremos un programa sobre desigualdad en el que igual también podemos hablar de la renta básica universal, que es una manera de redistribuir con la que yo estoy bastante, o sea, de la que yo estoy, iba a decir de acuerdo, pero voy a decir enamorada. O sea, a mí me genera más simpatía la renta básica universal que tú, por ejemplo, o que mis amigas, o que mis padres. O sea, la renta básica universal, eso yo me hago pajas pensando en la renta básica universal. Con la renta básica universal se acaban tantísimos problemas. O sea, tú imagínate que tú tienes un ingreso que existe, que podría existir, en el que no media ninguna burocracia, que sencillamente llega a todas las personas por existir, tengan la renta que tengan. Entonces no hace falta pues hacer todos estos papeleos, historias, burocracias. Te llega. Tú, si por ejemplo eres una mujer que sufre una situación de maltrato en casa, tienes más espacio para marcharte porque tienes un sustento económico. Solucionaría tantos problemas de salud mental, tantos problemas de exclusión social, tantos problemas de racismo, tantos problemas de machismo. Sencillamente tener nuestras necesidades básicas cubiertas, que es alucinante. Pero claro, para llegar hasta ese punto de desarrollo humano, que ya sería como la edad adulta de la humanidad, tener una renta básica universal, pues primero habría que darles un toquecito a estos ricos. Hemos hablado... Habría que hablar con Pablo Motos. Con Oye, pobre hombre, le estamos metiendo aquí mucha caña. A mí es una persona que me da igual. A mí es una persona que me da igual, pero siempre me lo imagino como ejemplo de... pues de la España que no interesa. Que hemos hablado de lo que se escapa por los resquicios del fraude fiscal a nivel mundial, pero lo que se escapa por los resquicios del fraude fiscal en España... son 7.222 millones de... No, 6.350 millones de euros por culpa de la evasión de impuestos. 6.350 millones de euros. 6.350 millones de euros. Jamia, ¿cuántos dineros? Y tú ahí preocupada pensando, ¿tengo que presentar o no la declaración de la renta? Pues te lo contesto ya también, cariño. Si superas el umbral de los 22.000 euros, sí. Y en caso de un pagador, o de 14.000 euros en caso de 2. Y tienes la obligación de presentar también esta próxima renta 2022 si superas con una... O sea, si has percibido alguna ayuda de más de 1.000 euros anuales. Tú preocupada por saber si te tocaba presentar o no renta, y mientras tanto aquí 6.350 millones de euros de fraude fiscal. Nerea, hija mía. Que si nos lo repartiéramos, esto es la Hacienda española, con esto, para que os hagáis una idea en términos porcentuales, pierde un 2,5% del total de sus ingresos. Estos son 136 euritos por cada uno de los habitantes del país, que ya nos hubiéramos pagado nosotras
pues igual 3 cenas en el Caripén, ¿eh? Ay, madre mía, hija mía. Y bueno, ya por ir terminando, ir concluyendo, marca la casilla de la Iglesia somos todos. Bueno, pues no te preocupes porque la Iglesia católica, apostólica y romana, bueno, española en este caso, ingresó 295,5 millones de euros gracias a la casilla de la declaración de la renta el año pasado. Son menos euros que en el año 2019, que fueron récords históricos, pero bueno, aún así supone un buen dineriles. Al final, ¿para qué se utilizan estos dineros? Que ya lo hablamos en una ocasión, pero te lo recordamos, pues un 79% se envía para sostenimiento de la diócesis, así sui generis. Casullas, bordados, maravilla, mantos de la Virgen. Y punto, o sea, quiero decirte, y puntito. O sea, a ver, pone aquí que prestó ayuda a 2,4 millones de personas en el año 2019, 1,4 de esos millones de personas estaban en España y bueno, pues eso es lo que se ha hecho con estos dineros, que aún así me parece una cifra bastante elevada, insisto, 295,5 millones de euros, WELL. Esas son las cosas que te puedo contar, Nerea. Escúchate, cariño, si a ti te interesa, si tú no has salido suficientemente ya quemada, si no te ha subido la temperatura corporal y no has quemado calorías y no te han subido las pulsaciones con este programa, pues escúchate el de la Iglesia. Nuestros saldremos mejores con la Iglesia hemos topado. Con la Iglesia hemos topado, efectivamente, con la Iglesia hemos topado.